Toda la gloria, honra y alabanza para nuestro Padre eterno. Estamos altos porque Dios, en su infinito amor, nos tiene un día más de pies, un día más con salud, un día más para la gloria, honra y alabanza de su nombre, un día más para estudiar las Sagradas Escrituras y así aprender de su infinita voluntad, con el compromiso de ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores olvidadizos. Altamente agradecido de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo por este tiempo maravilloso para estudiar en este culto de enseñanza a través de las ondas hercianas de Chofar 105.1 FM, también por www.chofarsonando.com y por supuesto a través de nuestra plataforma en YouTube está establecido. Que Dios bendiga a toda la gran familia, que Dios bendiga a todos nuestros hermanos, hermanas. A nivel terráqueo, quiero saludar y bendecir a todos aquellos que están dentro de Venezuela y desearles para ustedes lo mejor de lo mejor, que es Jesucristo en el corazón. También a todos nuestros hermanos, hermanas, amigos y amigas que están fuera de las fronteras de nuestro país. Que Dios les bendiga poderosamente, que Dios haga esa obra perfecta en sus corazones en medio de tiempos tan cruciales. Queremos desearle la linda y poderosa bendición a toda la gran familia que día a día está con nosotros a través de los diferentes medios y por supuesto a todos aquellos hermanos y hermanas, amigos y amigas, hombres en general, mujeres en general que se añaden a nuestra comunidad. Que Dios les bendiga poderosamente. Recuerden, ingresando y usted entregando ese dedito arriba para que la convocatoria sea de manera masiva, para que nuestro algoritmo o el algoritmo de la plataforma en YouTube se encargue de hacer todo lo pertinente a la invitación macro. Altamente, hermanos, agradecidos por el tiempo de gracia que Dios nos permite. Hoy continuamos con el tema de ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? Estamos nosotros tocando este maravilloso punto doctrinal, tratando de entender lo que es la voluntad del Señor con dicho tema, porque en las Sagradas Escrituras está de manera muy clara, simplemente que durante mucho tiempo se ha visto desde otra óptica. Ahí entendemos a nuestros hermanos y gracias a Dios que aquellos que tienen un punto de vista diferente no pierden su salvación, porque este tema no toca doctrina salvífica, sino que tomamos previsiones, miramos la higuera como el Señor nos sugiere para aprender de la higuera y nosotros entonces estamos siguiendo el hilo épico de las Sagradas Escrituras y del cumplimiento profético, hablando del cumplimiento profético antes de ir al tema en cuestión de lo que es la iglesia pasará por la gran tribulación. Quiero tocar información fresca, información reciente, porque estamos hablando del cumplimiento profético. El día de ayer les informaba en la noche, si no han visto el video, les sugiero que miren los videos, porque tenemos una información de primera mano, información veraz, información que constata que todo el proyecto bíblico, la profecía bíblica se está cumpliendo y en cualquier momento hay un desenlace para la humanidad fatal, pero para nosotros los que esperamos en el Señor, de esperanza, de gloria y de eternidad, al lado de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo, de manera que invitamos a la humanidad entera a reconciliarse con el Señor. Ya el Señor pasó, dejó atrás, pasó por alto el tiempo pasado. Ahora es tiempo de arrepentirse, como dice la palabra del Señor en el libro de Hechos capítulo 17, versículo 30. Es tiempo ahora de arrepentirse y de correr al búnker más seguro que es Jesucristo, el que nos puede dar garantías en esta vida, porque la bendición de Jehová es la que enriquece, viene a través de Jesucristo y no añade tristezas, como dice el libro de Proverbios capítulo 10, versículo 22. Pero aseguramos a la vez que gozamos de la compañía de Dios, de su bendición en la tierra, aseguramos una eternidad al lado de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este día entonces quiero compartir con ustedes noticias, ya que el Pentágono, lo que es el cerebro de la guerra en Estados Unidos, el Departamento Militar, el cerebro, ha publicado hoy la Agenda 2026, su agenda de guerra,
la agenda de guerra del Pentágono para este 2026 y una vez más Rusia encabeza la lista como el enemigo potencial número 1. Ahora, en este punto siempre les he dicho que el doble rasero de los líderes políticos, el doble rasero de los que dirigen las grandes potencias del mundo es que no deja de impresionar, y es por eso que cada día nosotros tenemos que desconfiar más y más de toda propuesta, de todo plan que presenten estos líderes políticos, porque aquí no se trata de buenos y malos. Vemos cómo por debajo de mesa se reparten prácticamente el globo terráqueo, pero entonces hay para la prensa, hay para las cámaras una disputa entre ellos. Vemos cómo se está hablando de un consejo de paz, una asamblea de paz, como una junta de paz propuesta por Donald Trump, mientras, como siempre dicen ellos, buscando la paz, preparados para la guerra. Qué impresionante hoy lo que ha publicado el Pentágono en la Agenda 2026, cuando dice que su enemigo más formidable es Rusia, militarmente hablando, porque reconoce Estados Unidos de Norteamérica que posee un gran armamento y que es superior a cualquier país, hablando de posesión, manipulación y armas nucleares estratégicas y continentales. Es decir, Rusia es el país que posee más bombas, más armas atómicas. Y por eso nosotros tenemos que estar muy claros, porque hay una lista, hermanos, hay una lista. De hecho, anoche compartíamos que la flota de Estados Unidos, una flota superpoderosa, va camino a Irán. Si no está cerquita, ya va llegando a Irán, porque van con los transpondedores apagados. ¿Qué son los transpondedores? Son aquellos equipos que tienen conexión satelital y le van anunciando al mundo entero, a los interesados, dónde van dichas embarcaciones para prevenir accidentes, y también anunciarle a los demás gobiernos por dónde van en los mares o las rutas internacionales. Pero cuando se trata de algo bélico, cuando se trata de guerra, una estrategia es apagar dichos equipos, los transpondedores, para que nadie detecte por dónde van dichas naves. Entonces, las naves de Estados Unidos, las embarcaciones de guerra por el mar, lo que va por el mar, lleva transpondedores apagados y así indetectables, no se saben dónde están. ¿Con qué misión e intención van? Plantearle cara al gobierno persa, al gobierno de Irán, para ir a un posible conflicto, ya que hay amenazas tremendas. Ahora, el gobierno de Irán ha dicho de una manera muy contundente para amanecer el día de hoy de la siguiente manera: cualquier ataque, sea cinético, sea una invasión, sea cualquier tipo de ataque que reciba el gobierno persa, la nación de Irán, lo van a tomar como una agresión y van a declarar guerra total. De hecho, en este fin de semana, el día de ayer, la oración de costumbre que dirige el líder religioso Jomeini, el ayatollah, el líder máximo de ellos, no salió a hacerla, él la dirige, no salió a hacerla porque habían colocado la seguridad del líder religioso por encima de cualquier cosa. Un búnker seguro, entre comillas, hoy día para las armas que hay no hay búnker seguro, por eso hablamos del búnker más seguro que Jesucristo. Dejaron al líder iraní dentro de ese búnker seguro porque se presume que en cualquier momento puede venir un ataque desde el exterior contra la nación persa, ya que hay unos ánimos exacerbados, potenciados, bendita sea la gloria del Señor, a través de las protestas. ¿Qué es lo que se va a buscar con el ataque que se va a hacer? Con el ataque que se va a hacer, se va a buscar, bendita sea la gloria del Señor, que la población civil que está en contra del gobierno iraní, el gobierno de los ayatolás, se manifieste y haya una revuelta interna, prácticamente una guerra civil. Pero
eso está por verse, porque ya con estas manifestaciones que han habido de manera oficial, el gobierno persa anuncia que en las protestas 2026, inicio de año, en enero, han habido casi 4.000 fallecidos entre guardias, fuerzas de seguridad y población civil. Pero los organismos internacionales dan una estadística extraoficial y hablan que van más de 6.000 víctimas, aparte de todos aquellos que ya están detenidos por las fuerzas iraníes, por el gobierno persa, y que le han hecho un juicio muy rápido donde, bendita sea la gloria del Señor, se le ha dictaminado sentencia de muerte a través del ahorcamiento. Donald Trump dijo que si los mataban iban a hacer un ataque muy tremendo. Se suspendieron por las fiestas de Davos, porque recuerden que por acá lo anunciamos, que el Foro Económico Mundial prácticamente es una pasarela, una alfombra roja para que las mayores potencias del mundo, los grandes empresarios del mundo, los grandes gurús de la tecnología desfilen sus galas, hagan sus entrevistas, hagan sus lobbies. Es una fiesta de la élite mundial. Y yo les decía que después de la fiesta seguramente iba a venir un conflicto bélico entre Irán e Israel. Pero escuche muy bien, es por eso que usted tiene que estar bien informado a través de Está Establecido. Decíamos el día de ayer que los informes, y hoy se están manejando con más fuerza, que tiene Turquía, que por cierto es una nación que muchos le dicen ambivalente, quiere estar bien con Dios y bien con el diablo. Turquía, dirigida por Tayyip Erdogan, el presidente turco, su canciller, decía lo siguiente el día de ayer en una entrevista en un canal de Turquía. Decía que los organismos de inteligencia turco, que están bien informados, decía que el ataque que va a recibir Irán no proviene de Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos va a resguardar la zona y va a estar preparado por si se salen de control las cosas, más de control que una guerra civil. Bueno, ahí va a estar Estados Unidos de Norteamérica. Pero decía el canciller turco el día de ayer que se presume, según lo que están viendo y la información de inteligencia que manejan, que el golpe duro lo va a recibir Irán a través de la nación hebrea de Israel. Y siempre les he dicho que cada vez que se nombra Israel, cada vez que en las noticias internacionales está Israel, estamos hablando directamente de profecía cumplida. ¿Por qué? Dice entonces el gobierno persa, si recibimos de los hebreos enemigos jurados, los persas, por ahora, y en este gobierno de los ayatolas, ¿por qué? Han habido reyes persas que han sido muy amigos de la nación de Israel, uno de ellos Ciro, el emblemático rey Ciro, que el mismo Israel llama amigo. Ahora bien, hay una tremenda amenaza entre esos dos pueblos. Se han jurado borrarse mutuamente de la faz de la tierra. Irán dice que quiere borrar, literalmente lo ha dicho, borrar de la faz de la tierra a Israel. Israel ha dicho que si llega a recibir un ataque, va a desaparecer literalmente a la población persa de la faz de la tierra. En ese contexto les informo, les doy información pública, notoria, comunicacional. El día de ayer a esta hora ocurrió un terremoto en Irán. El epicentro a 14 kilómetros debajo de la tierra, de la superficie terrestre. Y cuando se hacen los análisis satelitales, el epicentro fue muy cerca de un búnker de una planta nuclear. De manera que se presume, muchas pruebas, muchos indicios, se dice que ese terremoto, ese sismo, puede haber sido producido por la detonación controlada de un arma nuclear, lo que se dice pruebas nucleares, ensayos nucleares para obtener lo que es la bomba, el arma atómica. De manera que si eso es completamente verdad, estaríamos diciendo que ya la nación persa, Irán,
posee un artefacto, un instrumento de destrucción masiva, ya posee el arma atómica. Ahora, en ese contexto entendamos, ya los misiles están preparados. Recordemos el conflicto a mediados del año pasado, cuando fueron a una guerra de 11 días. Y realmente en los primeros ataques, que fueron ataques para engañar las defensas aéreas, usaron cohetes los iraníes para atacar la nación hebrea a Israel, cohetes convencionales, cohetes que se pueden detener fácilmente a través de cualquier artillería o contraartillería aérea, las baterías antiaéreas. Pero ¿qué sucede? Que después que aquella primera cantidad de misiles y drones convencionales fueron lanzados, la mayoría de ellos detenidos por las fuerzas aliadas de Israel, Francia, Inglaterra, que despegaron de las diferentes bases del Medio Oriente su flota de aviones y destruyeron la mayor cantidad de aquellos misiles y drones antes de llegar a la nación hebrea. Entonces el remanente que quedó de esa primera tanda de misiles y drones convencionales, Israel lo neutralizó con el domo de hierro, la cúpula de hierro, un escudo antiaéreo que tiene Israel muy formidable, con una capacidad de radar y con una capacidad de misiles impresionantes. Pero ¿qué sucede? Que ya como el 9º día, entonces Irán lanzó los cohetes más sofisticados que posee, cohetes supersónicos que viajan a 10 más de velocidad, es decir, 10 veces la velocidad del sonido. La velocidad del sonido son 3.600 kilómetros por hora. Quiere decir que vuelan a 36.000 kilómetros por hora. Es decir, que desde Irán a Israel en apenas 10, 15 minutos ya estarían esos misiles, ya han hecho la prueba, y esos misiles, por lo rápido que vuelan y con el engaño de los drones para dislocar los radares antiaéreos, penetran y tocaron la nación hebrea. Ahora imagine usted el agravante o que uno de esos misiles se le coloque un arma atómica. Estaríamos nosotros hablando de un ataque atómico contra la nación hebrea. Y créalo, miren, estamos casi seguros que si el gobierno persa se ve perdido, que si el gobierno persa se ve que va a ser derrocado, es muy posible, si tienen el arma atómica, que la lancen. Claro, porque recuerden que hay una creencia en la religión chií, que es que Dios los espera con los brazos abiertos a los guerreros para entregarle lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, allá en su cielo. En ese contexto es donde entonces el Pentágono hoy anuncia, bendita sea la gloria del Señor, su agenda de guerra 2026. Y ya no podemos decir su guerra de defensa, porque recuerden que el ministerio militar de Estados Unidos en esta nueva gobernanza de Donald Trump, su segundo mandato, se le cambió el nombre. Ya no es el Ministerio de Defensa, sino el Ministerio de Guerra. Y recuerden que es impresionante lo que ha acontecido con el Ministerio de Guerra, porque nosotros los venezolanos tenemos un ejemplo. A inicio del 2026, 3 de enero, recibimos un ataque de Estados Unidos de Norteamérica, de manera que no podemos hablar ni usar términos en semántica que confundan, hablando de el plan de agenda del Pentágono para la defensa de Estados Unidos de Norteamérica. No, estamos hablando del plan de guerra, donde se dice que hay ataques para llegar a la paz. Y uno se pregunta, ¿pero cómo matando personas se puede alcanzar la paz? El resentimiento que queda en los demás. Ayer escribían personas y yo los entendía, aunque no comparto sus ideas, decían, pero es que Estados Unidos no puede gobernar al mundo, ahí está China y Rusia. Y yo decía, sí, pero es que el detalle está
en que el mundo está pujando para que se concrete el gobierno del anticristo, donde un solo personaje, el engendro mismo de Satanás, la abominación desoladora, el inicuo, se manifieste una persona, y ese es el misterio de la iniquidad. Recuerden que hay un misterio en Cristo. El Dios se hizo carne, y esa carne murió por nuestros pecados y resucitó. El misterio de la iniquidad es que Satanás va a hacerse carne. Porque él todo lo quiere imitar de Dios. Él todo lo quiere hacer y parecerse a lo que Dios ha hecho. Y es por eso que yo les invito a ustedes a estar muy pendientes de todos estos acontecimientos. A través de este canal nosotros vamos a tener a nuestros hermanos, a nuestra comunidad bien informado, porque nos movemos en el cumplimiento profético. En el libro de Jeremías y en el libro de Ezequiel se habla muy claro de cuál es el desenlace, bendita sea la gloria del Señor, de lo que le depara a la nación persa. Pero, ojo acá, recordemos, bendita sea la gloria del Señor, lo que dice el libro de Tesalonicenses, primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, que dice de una manera contundente: cuando se hable de paz y de seguridad para Israel, vendrá destrucción repentina. Porque recuerden que el meollo del asunto profético es Israel. Todo gira en torno a Israel. ¿Por qué en torno a Israel? Se los voy a decir sencillo. Porque es un pueblo que Dios escogió en el pacto pasado, antiguo pacto, para traer a través de ese pueblo, bendita sea la gloria del Señor, la ley, para traer las profecías con relación al Mesías, el plan de salvación, de dónde vienen los patriarcas, de dónde viene el Salvador del mundo, porque el Salvador del mundo es hebreo, israelí, para el mundo entero. Y entonces usted dice, pero es que entonces Dios es selectivo, Dios discrimina, Dios escogió a ese pueblo, son los escogidos. Sí, pero Dios no los escogió por ser buenos. Dios no los escogió porque son mejores que nosotros. Dios no los escogió porque son superiores a nosotros. Dios no los escogió porque son una casta superior. Dios no los escogió porque ellos son mejores que nadie. Dios los escogió por ser la nación pequeña. Y en ese grupo pequeño, Dios se plació de echar por tierra imperios con ese grupo pequeño. Dios los escoge por ser pequeños, menospreciados. Recuerden que ellos entraron 70, dice la historia bíblica, y hay, bendita sea la gloria del Señor, evidencia histórica, arqueológica reciente, que habla de la estadía de Israel en Egipto. Entraron siendo 70, nada más. Siendo 70 entraron, bendita sea la gloria del Señor, y anote ese número que es emblemático, 70 entraron a Egipto y salieron más de 3 millones de personas después de 400 años. Pero no nada más eso, sino que salieron con la dirección y el brazo desnudo de Jehová, porque Jehová los escogió siendo un pueblo pequeño. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, Mesopotamia, Irak, tierra de Urs, deja tu parentela y yo haré de ti una gran nación. Pero cuando Dios hablaba de hacer esa gran nación y decía, no podrán ser contados, serán tan abundantes como la arena del mar, como las estrellas de los cielos, no se refería a este pueblo que hoy existe, donde está un universo allá en esa tierra de 7, 8 millones de habitantes. Dios se refería a ese magnífico pueblo que iba a estar compuesto por israelíes y por ciudadanos de toda la tierra
los verdaderos, a través del maravilloso Salvador Jesucristo. Recordemos lo que dicen las Sagradas Escrituras en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 14, porque a Dios le plació romper la división, esa pared, el muro intermedio, Dios lo fracturó, lo rompió, lo demolió, y de los dos pueblos Dios hizo uno, sustentado en la Biblia, sustentado en el fundamento de los profetas, que es el fundamento del antiguo pacto, y el fundamento de los apóstoles, que es el nuevo pacto. Dios hizo de los dos pueblos uno. Y es por eso que hablamos de ese Israel espiritual, hablamos del Israel que está conforme a la promesa, porque Dios le dijo a Abraham, en Sara te será descendencia, y en Raquel se lo ratificó a ella cuando estaba en estado. El mayor servirá al menor. Dicho todas estas cosas, vamos nosotros siguiendo el hilo de todo esto que está aconteciendo. Por acá está Marisol Peralta y dice: Dios bendiga a Israel, nuestro Dios es bueno, pero pelea por su pueblo. No necesita ninguna arma nuclear para vencer, para que se cumpliere el plan de Dios, la profecía. Israel tiene bombas atómicas. Es una nación pequeña, pero es poseedora de bombas atómicas. Israel no está sin bombas atómicas, y es por eso que si el gobierno persa llega a lanzar, bendita sea la gloria del Señor, un ataque hacia Israel, estamos nosotros al vilo de un desastre atómico, porque recibirían una respuesta devastadora de Israel y, por supuesto, de Estados Unidos de Norteamérica. Ahora bien, en este punto nosotros enlazamos, porque el día de ayer no pudimos desplegar el material de nuestra enseñanza, si la iglesia pasará por la gran tribulación o no. Y debemos clases, gloria sea a Dios. Entonces, vamos nosotros a seguir analizando si la iglesia va a pasar por lo que es la gran tribulación. Se nos ha enseñado, y crean lo que yo quiero, no pasar por la gran tribulación. ¿Quién quiere pasar por una gran tribulación? Nadie. Yo no quisiera. Es decir, en mi corazón profundo, yo anhelo que el Señor venga y nos reencontremos con Él antes de la tribulación, pero poniendo los pies sobre la tierra y de facto moviéndonos por la enseñanza bíblica y por todo lo que está aconteciendo. Nosotros tenemos que ser objetivos y decimos: sí se va a pasar. No porque nosotros lo digamos, sino por el acontecer bíblico. Y es donde, bendita sea la gloria del Señor, yo les invito a todos y a todas una vez más a aperturar las Sagradas Escrituras. Vamos a las Sagradas Escrituras para tratar de entender, bendita sea la gloria del Señor, todo este acontecer. Vamos todos, por favor. Bendita sea la gloria del Señor. Y les invito una vez más a que sigamos analizando, me lo sugieren, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9, porque es un versículo recurrente, un versículo que se toma desde nuestros hermanos que dicen que la iglesia no va a la gran tribulación por este versículo, y lo toman del contexto. El día de ayer nos escribía nuestro hermano William y nos decía: pastor, pero es que en el contexto del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses dice que sí es recurrente para hablar de la gran tribulación, y por supuesto que este nos excusa de estar en la gran tribulación, de manera que repercute el versículo 9 del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses con la cuestión de que estamos hablando, pastor, porque viene hablando en el 4 de lo que es el arrebatamiento. Cuando dice en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses versículo 16, el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que quedemos seremos transformados en poder y nos juntaremos allá arriba con el Señor. Ok, y después viene el 5, y entonces en el 5 se empieza a hablar de cómo va a ser todo aquello, y me decía: pastor, pero parece ser que sí alude a lo que es la iglesia preservada,
antes de la tribulación. Y yo les decía a mis hermanos, miren, vamos entonces a analizar el capítulo en cuestión para que nos demos cuenta que en ningún momento, bendita sea la gloria del Señor, en ningún momento el Señor lo enseñaba de esa manera. Claro que el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses está hablando de lo que es el acontecer de la gran tribulación, pero nunca en el versículo 9 el Señor está diciendo que va a ser preservada la congregación de la gran tribulación. En el capítulo pasado de esta enseñanza, vaya a nuestro canal, por acá se lo vamos a dejar, dijimos que Dios nos quiere preservar y de la máxima expresión de su ira, y la máxima expresión de su ira es el infierno, el lago de fuego. Es por ello que muere Cristo. Cristo no muere para librarnos de la gran tribulación. Cristo muere para librarnos del infierno. Cristo no muere para librarnos de la gran tribulación. Cristo muere para librarnos del infierno. Y vamos a colocar ese hashtag iniciando. Numeral. Cristo muere para librarnos del infierno, no de la gran tribulación. Ahora, si usted tiene un versículo bíblico que diga que Cristo ha muerto para que nosotros seamos librados de la gran tribulación, hágamelo saber y por supuesto que yo voy a rectificar. Pero por lo que sé, Dios ha muerto, gloria sea al Señor, para librarnos de la muerte, para librarnos de la condenación eterna, no de la gran tribulación. Ahora bien, vamos al contexto, una vez más, de 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, para entender lo que nos sugieren nuestros hermanos. Vamos todos, muchachos, a la Biblia. Recuerden, todos a la Biblia, todos. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Vamos a leerlo 2 veces. La bendita palabra del Señor establecida está. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ok, porque no nos ha puesto Dios para ira, hablando de los que enseñan que la iglesia será antes del rapto arrebatada. Dicen, Dios no nos ha escogido para su ira, asumiendo que esa ira que se habla acá es la gran tribulación, sino para alcanzar salvación. Desen cuenta, aquí, salvación de la gran tribulación. Dios nos ha escogido es para librarnos de la salvación de la gran tribulación. No, hermanos, acá no se refiere a salvarnos de la gran tribulación. Dios lo que nos quiere evitar es la condenación eterna, es que para ello murió Cristo. Ahora, vamos a analizar el contexto y les prometo que voy a leer el capítulo desde el verso 1, pero antes, les recuerdo, acá me dicen, es que no se olvide, pastor, que no se olvide, el ayuno para mañana. Mañana domingo tenemos nuestro primer ayuno de manera planetaria. Los hermanos de cualquier parte de la tierra, China, Japón, Israel, Irán, Ucrania, Rusia, Jamaica, Haití, Cuba, Puerto Rico, Estados Unidos de Norteamérica, España, Francia, Argentina, Chile, todos los hermanos que quieran participar, todos los hermanos que quieran estar en ayuno junto con nosotros el día de mañana, vamos al primer ayuno planetario. A través de este portal vamos todos, ya hay una gran cantidad de personas que han dicho que sí. Me dicen, la última lista que vi fue el día jueves en la noche y ya hay casi 1000 personas que dicen voy a estar en el ayuno, voy a compartir el ayuno con ustedes. Entonces, preste atención. Hay un grupo de personas que lo va a iniciar hoy a las 6 de la tarde porque tienen esa costumbre. Hay muchos que me han dicho, pastor, vamos a iniciar como el pueblo de Israel lo hacía, tomando como inicia el día en Israel, de 6 de la tarde. Los días en Israel inician a las 6 de la tarde. En el hemisferio occidental inician los días a partir de las 12 de la noche, pero en Israel
está la costumbre antigua de iniciar el día a las 6 de la tarde, de manera que el 24 de enero del 2026 para Israel y para una gran cantidad de ayunadores inicia el día de hoy a las 6 de la tarde. Van a iniciar nuestros hermanos, pero si la costumbre de usted es que su día, igual que el día en cualquier parte del hemisferio occidental, inicia a las 12 de la noche, 24 de enero del 2026 para el hemisferio occidental, inicia a las 12 de la noche del día de hoy, usted inicie su ayuno en ese momento, usted órele al Señor, ponga ese ayuno delante del Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hermanos, miren, el ayuno es quebrantamiento para Dios. El ayuno es preparar nuestro corazón para que el Señor en nosotros haga la obra perfecta. ¿De qué nos va a valer a nosotros estar ayunando por una situación u otra que se vale? Pero si nosotros necesitamos realmente un cambio, nosotros necesitamos realmente un encuentro con el Señor, entonces vamos a enfatizar con este ayuno que inicia el día de mañana durante todos los domingos de lo que resta de año 2026. Vamos a iniciar con un quebrantamiento para que el Señor tome totalmente el control de nuestras vidas, para que seamos nosotros, hermanos, de verdad, receptáculos de Dios, vasos de Dios, que Él los llene con su Santo Espíritu. Mañana vamos a estar ayunando. Es decir, nosotros vamos a hacer una programación normal, nosotros vamos a tener una oración al finalizar nuestra programación, nuestra enseñanza, que mañana tendríamos un colofón, una conclusión bonita de toda esta semana de estudio, donde hemos hablado que si la iglesia va a pasar por la gran tribulación, pero vamos a tener al final un tiempo de oración para que todos los que estemos en esa oración, hermanos, podamos ser llenos totalmente de la presencia del Señor, de esa presencia tan linda que nos entrega tantas victorias. Cuando estamos saturados de Dios, estamos bendecidos, definitivamente. Entonces, mañana vamos a estar en ayuno. Les recuerdo a todos los que quieran, usted puede enviar para estar también sabiendo que usted está al contexto y en el conocimiento de que usted está ayunando, decirnos a través de nuestro chat o nuestras redes y nuestros números telefónicos 0424-824-1932, 0426-583-8689 y 0412-839-1545. En este momento quiero enviarle un saludo al varón que Dios usó para esto, es nuestro hermano Peludo, y él decía que ¿por qué no hacerlo? Nosotros entonces tomamos de parte del Señor esa proposición porque entendemos, hermanos, que allí está ese maravilloso recurso para el pueblo del Señor, y eso no está extemporáneo, porque nuestro Señor Jesucristo ayunó, los apóstoles ayunaron, y es parte de la práctica de la iglesia cristiana. De hecho, a nadie ofendemos cuando hacemos las cosas bien en el ayuno del Señor. Esto no es para nosotros entonces llenarnos y ser profetas para las naciones. No, hermano, esto es con un corazón humilde, abriendo nuestro corazón realmente para Dios, para que Dios lo purifique, para que Dios sature nuestro corazón de su santa y divina presencia. Dicho lo cual, mientras usted ayuna el día de mañana, apártese de la mundanalidad. Es decir, también vamos a ayunar con relación a muchas tecnologías que no nos acercan a Dios. Seamos objetivos, no nos acercan a Dios. Muchas tecnologías que no nos acercan a Dios. Pero bueno, sonríase. Esto es importante, lo que les acabo de decir, porque no es que vamos a ayunar y entonces nos vamos a privar de alimento mientras llenamos nuestra vista con cosas que no provienen de Dios. Dicen amén. Amén. Gloria sea al Señor. Ahora, sí, vamos al punto. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, como lo sugiere nuestro hermano William, y vamos a leer, a ver, porque sabemos que en el contexto estamos hablando del tiempo final. Dice el versículo 1, pero acerca de los tiempos
y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué? Porque ya los tesalonicenses, hermanos, estaban bien informados. De hecho, en los versículos que vienen, usted se va a dar cuenta que ellos están bien informados, muy informados de todo el acontecer. Pablo los tenía ellos muy informados con relación al tiempo final. De hecho, la iglesia de Tesalónica era una iglesia muy sufrida, una iglesia que estaba siendo perseguida, una iglesia que ya tenía mártires y una iglesia que, conforme a la profecía, por el compromiso que ellos tenían, ellos habían asumido un compromiso tremendo. Ellos estaban dispuestos al martirio y Pablo les estaba fortaleciendo. Ahora, dice el verso 2. El verso 2 dice: porque nosotros sabemos perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Porque nosotros sabemos perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, de golpe. Que cuando digan paz, aquí está, y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Porque vendrá sobre ellos destrucción repentina, como la mujer encinta, y no escaparán. Mas nosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz, del día. No sois de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Anote esa palabra, durmamos. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Dice el verso 8, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Viene el verso en cuestión. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se refiere acá, hermanos amados? ¿A qué se refiere acá el Señor definitivamente con relación a este texto? Quiero entonces tomar enseñanzas lindas que el Señor son parte de la enseñanza que el Señor nos ha entregado. Presta atención. Entonces vamos a analizar algunas cosas. El Señor Jesucristo, en su infinito amor, en el verso 10, seguimos en el contexto porque no vamos a leer hasta el 9. Yo quiero que leamos hasta el 10 para que podamos entender que esto no se trata de que vamos a ser librados de la gran tribulación. Lo vamos a ser librados es de la muerte eterna. Y es por eso que ir al 10, y le agradezco a nuestros hermanos que piden el contexto, porque entonces nos dicen, leamos del 1 al 9. No, no es del 1 al 9. Vamos a leer más, porque el contexto es lo que precede al verso y lo que continúa del verso. El verso 10 es clave para entender, porque si usted lee el 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió. Aquí nos detenemos. ¿Por qué Cristo murió? ¿Para librarnos de la gran tribulación o para librarnos de la condenación eterna? ¿Quién murió por nosotros para que ya sea que velemos? Para que ya sea que velemos. O que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y aquí está la confusión. ¿Por qué está la confusión de los siglos? Porque vean, cuando hagamos la pequeña enmienda que tenemos que hacer aquí en el verso 10, usted lo va a entender todo. ¿Cuál es esa enmienda? Vamos entonces a conocer la revelación
que el Señor nos entrega a través de su bendito manual. Vamos primero, hermanos, a entender quiénes son los que duermen, bien sea que velemos o que durmamos. Dice el verso 10. ¿Ese dormir a qué se refiere? ¿Será que nos acostamos para descansar? No, hermanos. Vamos allí mismo un capítulo atrás. Vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. ¿Quiénes son los que durmamos? En el verso 10, que sucede que sigue al verso 9 del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Bien sea que velemos o que durmamos. Cuando nosotros vamos al capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, versículo 13, entendemos quiénes son esos que duermen. Mire lo que dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. No que se acostaron para descansar 8 horas. Los que duermen, en este verso, están en el contexto de los que han muerto en Cristo. De los que han muerto en Cristo, fenecidos para el mundo, muertos para el mundo, pero vivos para Cristo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Cuando nosotros hablamos en el capítulo 5, versículos 9 y 10, estamos hablando de los que duermen, son personas que han muerto a este sistema, que están durmiendo para ser despertados en la resurrección. Es por eso que está hablando Pablo para que entendamos. Y cuando leemos entonces mejor, podemos darnos cuenta, bendita sea la gloria del Señor, que el Señor nos va a preservar de la muerte eterna, del juicio eterno, bien sea que salgamos de la gran tribulación vivos o muertos. Es decir, que el verso 10 se leería de la siguiente manera: quien murió por nosotros para que sea que vivamos o que muramos, vivamos juntamente con Él. Y eso va en el contexto de Romanos capítulo 14, versículo 8. En el libro de Romanos capítulo 14, versículo 8, dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, aleluya, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor, somos del Señor, somos del Señor. Si pasamos la gran tribulación y vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor.
En Romanos capítulo 8, versículo 18. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 9 y 10. No hay temor a la muerte, no hay temor a la gran tribulación. Culminábamos el estudio pasado en la mañana por este mismo canal diciendo que para el cristiano verdadero la persecución y el martirio es un honor. Los primeros cristianos de los 3 primeros siglos vivían para morir por Cristo. Querían ser martirizados para parecerse a su Señor. De hecho, la gracia, su fe, terminó cuando Constantino dio aquel perdón colectivo. Ellos perdieron la razón de ser porque decían, ¿cuál es la gracia ahora? No vamos a poder morir honrosamente como murió nuestro Señor Jesucristo. Y se aislaron al desierto para por lo menos, viviendo una vida extremadamente frugal, sin lujos, por lo menos ellos demostrar que estaban sirviéndole al Señor por amor, no por las comodidades del mundo. Ahora, acá no había temor de nada, no había ningún tipo de temor. Y es exactamente cómo Pablo preparaba a la congregación. Allí mismo en el libro de Romanos, vamos al capítulo 8, verso 18. Mire cómo Pablo preparaba a la congregación que él dirigía, porque Pablo quería el músculo espiritual en cada creyente, la coraza de justicia, la armadura de Dios en cada creyente, y por eso él promovía la enseñanza de fortaleza cristiana. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Miren, el compendio bíblico dice, bendita sea la gloria del Señor, que las mujeres colectivamente eran lanzadas en coliseos y les soltaban manadas de leones hambrientos, y mientras ellas se tomaban de las manos, mujeres blancas, dice como el papel, porque las sacaban de las catatumbas, no tomaban rayos de sol, y cuando las tomaban de las catatumbas, las perseguían y las llevaban a los coliseos para ser devoradas por animales, por fieras, y ellas se tomaban de las manos y empezaban a cantar. Y si morimos, para Dios morimos, sea que vivamos. Y se quedaban los romanos y todos los asistentes sorprendidos y decían, ¿qué fe es esta? Que delante de la misma muerte cantan, no les da miedo la muerte. Eran desgarradas, desmembradas por las fieras, y ellas no lloraban ni huían. Estamos hablando de personas de fe. Nuestro hermano Oso dice, los que no se nos adelantaron en el camino en espera a la resurrección en el Señor, todos aquellos, y los que vamos a perecer antes de la resurrección del Señor, hermano Oso, un abrazo para ti. Todos los que durmamos, todos los que hayamos muerto para ese tiempo, para el tiempo final, para nosotros estar delante del Señor, sigue diciendo nuestro hermano Oso. En pocas palabras, que no tendremos la muerte segunda o muerte eterna. Por eso se nace 2 veces, para morir solo la muerte física, terrena. Aleluya, nuestro hermano Oso está en el contexto y está fluyendo correctamente, esa es la interpretación, porque ya en Cristo, hemos nacido en Cristo, ahora no vamos a ver la muerte eterna. Este caparazón, este templo se va a desgastar, y muchos antes de la venida del Señor, antes del encuentro con el Señor, nos vamos al descanso.
morimos para este mundo, pero estamos en conciencia del Señor, esperando solamente el trompetazo. Ahora, también va a acontecer esto, porque cuando nosotros leemos el contexto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9 y 10, entendemos exactamente qué es lo que el Señor nos quiere decir. No hay temor si vivimos, o no hay temor si morimos. En Cristo estamos seguros, porque el Señor, dice el verso 9, no nos ha salvado para la ira, sino para alcanzar misericordia en Cristo Jesús, correcto, librados de la muerte segunda, librados nosotros, bendita sea la gloria del Señor, de la condenación eterna. Y por eso que Pablo entonces les decía a la congregación: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos capítulo 8, versículo 18. ¿Por qué, hermanos? Porque para Pablo, los apóstoles, la muerte era la posibilidad eminente. Soldados de verdad, no soldados de chocolate. Pablo estaba dado para la muerte en cualquier momento. Dice nuestro hermano Leonel González: tu valentía debe radicar en que lo que viene es mejor porque Él lo prometió. Amén. Correcto, correcto. Allí es donde radica. Por eso es que para el cristiano verdadero no hay temor, porque nosotros tenemos una esperanza en gloria, Leonel, y eso es correcto tu análisis. La valentía del creyente radica en el porvenir, de manera que nosotros no ponemos la mirada aquí. Dice el Señor: aquel que pierda su vida por causa de mi nombre la hallará. Aleluya. Y aquel que no la quiera perder, la perderá. Aquel que agarre miedo, es por eso que tenemos que estar conscientes, porque la muerte para los apóstoles era eminente, era algo, hermanos, por eso es que se preparaban. ¿Cómo se prepara un soldado seglar? Un soldado seglar, por decirle algo, que va a la guerra, que los que van a la guerra en Ucrania, ellos saben que en cualquier momento un balazo les puede caer. Ellos van sabiendo que pueden morir. Y nosotros somos soldados del Señor, no soldados de chocolate. Hay un libro por C.J. Lewis que dice: soldados de chocolate, por todos tienen miedo. Ahora, nosotros soldados de Cristo tenemos una esperanza, y como dice Leonel, nuestra valentía radica en una promesa. Dice el libro de Filipenses capítulo 1 versículo 21, para que entendamos cómo la inminente muerte estaba allí para el creyente. Dice Pablo a los filipenses, en Filipenses capítulo 1 versículo 21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo, el estandarte, la razón para vivir es Cristo, y la única causa justa para morir es Cristo. Si un soldado en esta tierra pelea por su patria, si un soldado en esta tierra pelea por un líder, si un soldado en esta tierra está dispuesto a poner todo por el todo para defender lo que cree que tiene que defender, ¿cuánto más nosotros por Cristo? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mejor, el morir es ganancia. El morir es ganancia. El morir es ganancia. ¿Por qué? Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, dulce hogar, más allá del sol. ¿Por qué vamos a tener temor? Si más allá del sol tenemos un hogar, dulce hogar, más allá del sol. Aleluya. Ahora, anote por favor esto. La gran tribulación es la invitación colectiva a las bodas del Cordero. Sí, hermanos. La gran tribulación es la invitación colectiva de la iglesia para las bodas del Cordero. Por eso es que dice el Señor lo siguiente, en Lucas capítulo 21, versículo 28. Vamos todos allí. Lucas capítulo 21, verso 28.
Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención, total redención, está cerca. Lucas capítulo 21, verso 28. Ahora, aquí hay una pregunta, y es la pregunta la siguiente. Por favor, mire lo que dice Lucas 18, verso 8. Y con esta pregunta lo voy a dejar para esta noche. Lucas capítulo 18, verso 8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y es por eso que mañana, esta noche, vamos a dar la otra parte que pertenecía al día de hoy, porque estoy un poquito atrasado, pero les prometo que no me voy a quedar con objetivos. Y mire, usted los va recopilando todos, y allí en el canal tenemos varias explicaciones de diferentes textos que nos pasan nuestros hermanos, los que creen que es antes que la iglesia se va. Respetamos a nuestros hermanos, eso no le quita salvación, pero hay pormenores que yo se los voy a hacer a conocer, porque en medio de la doctrina que predicamos hay alguna ganancia, y mañana la vamos a saber, mañana en el colofón. Pero vean lo que dice Lucas capítulo 18, verso 8. Pero cuando venga el Señor, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque eso es lo que va a ser la prueba. Usted no se da cuenta cómo nos escribía reciente Xavier. Xavier en una prueba. ¿Cuál era la prueba sencilla de Xavier? Decía, yo nací en el Evangelio. Le estoy orando al Señor para que me dé una esposa. Y le estoy orando al Señor para que me dé un empleo, decía Xavier. Y si no me los da, yo no quiero palabra. Yo quiero que me profetice, decía. Profetíceme. Si no me lo da, lo dejo, me voy de la iglesia. Mire usted, esa fe en medio de una pruebita tan sencilla se desvanece. Como Dios no le da esposa, ¿quién le va a dar esposa a una persona que piensa así? ¿Qué esposa va a que lo escucha hablando cualquier mujer y dice, yo ando buscando compañero, pero el que menos quiero es a ese, un hombre tan endeble? Si Dios no me la da, niño malcriado, la pelota es mía, denme la pelota, y si no es mía, entonces me voy y no juego. No juegues. ¿Hallará al Señor fe en la tierra en medio de tribulación? ¿En medio de la gran tribulación al Señor hallará fe en la tierra? Con esa pregunta lo dejo. Lucas capítulo 18, versículo 8. Y lo voy a personalizar. William, Ricardo, José, cuando venga el Señor, ¿hallará fe en ti? Oso, Peludo, cuando venga el Señor, José, ¿hallará fe en ti? María, Nailis, Adelina, Zafiro, Amatista, cuando venga el Señor, ¿hallará fe en ti? Greti, Teresa, Marixa, cuando venga el Señor, ¿hallará fe en ti? Belén, Yoselis. Y nosotros decimos, Señor, permite que yo pueda guardar mi fe. Amén. Ahora nos quedamos allí para esta noche. Gloria al Señor. Pero bueno, allí vamos. Recuerde, ayuno mañana. Recuerden el ayuno mañana. Tenemos clase. Pero hermano, no se preocupe. Porque si no hacemos el colofón mañana, me están diciendo el equipo, hay algunas responsabilidades. Hacemos el colofón el lunes. No estamos apurados. Nosotros no tenemos protocolos a seguir. Y cantamos lo que el Espíritu Santo diga, eso se hará, porque aquí manda Jehová. Quiero hacer una oración por ustedes en el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias.
Gracias por tu infinito amor y por tu gran misericordia, por permitirnos, Dios, esta tu gracia. Gracias, Rey soberano, porque tú eres bueno. Gracias por esta linda comunidad. Bendice a mis hermanos en cualquier parte de la tierra, a mis hermanas, a los amigos y amigas. Revélate con gracia, Señor, impártele salvación. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos para cada día ser más de ti. Llénanos con tu presencia, satura nuestro vaso. Y desde este momento coloco, Señor, a mis hermanos que van a estar en el ayuno. Padre, permite que tu Santo Espíritu ministre y conforme a tu dirección puedan, Señor, ser llenos de tu presencia. Saca de nosotros todo lo que no es tu voluntad. Revélate, Señor, a nuestro consciente y a nuestro inconsciente. Pon el querer y el hacer en nosotros. Señor, si tú nos revelas dónde está el mal, lo sacamos, porque queremos estar en tu presencia, queremos estar depurados, queremos estar limpios, preparados para ese reencuentro contigo. Señor, y este ayuno lo pongo delante de ti junto con mis hermanos para que sea de tu agrado. En el nombre poderoso de Jesús, dirígenos para la gloria de tu nombre y decimos todos, amén. Querida familia, les amo en Jesucristo. Mi cariño, mi respeto, besos y abrazos. Paz. Shalom.